Mira, sí, disculpen el retraso. Ok. Después de haber estudiado las teorías que nosotros tenemos para resolver eh, el análisis de los elementos que nosotros tenemos, que tienen preesfuerzo, y también de haber analizado la importancia de las pérdidas en los elementos preesforzados, vamos a entrar a la cuarta unidad, que es el análisis de secciones que están sujetas a flexión. ¿Ok? La siguiente unidad es el diseño. Entonces, en esta unidad, en la cuarta unidad, vamos a tener algunos criterios, vamos a estudiar algunos de los efectos que se provocan en los elementos de preesforzado y son conocimientos que tenemos que tener para ya entrar a la fase de diseño, ¿sí? Entonces, bueno, ahí ustedes ven en la pantalla algunos de los tópicos o temas que vamos a tratar aquí. Ahora, haciendo un poco énfasis entre diseño y análisis, que son las dos unidades la una que vamos a tratar en este momento, y más adelante la última unidad que es el diseño, pues vamos a ver cuál es la diferencia y que ustedes hasta el momento pues ya creo que sí la conocen. Cuando hablamos nosotros de diseño, decimos que vamos nosotros a elegir las dimensiones de una sección, de un elemento. ¿Okay? Si les dicen, diseñe las columnas de esta edificación, diseñe las vigas, las viguetas, la losa, pues nosotros sabemos que tenemos que, en base a ciertos criterios, imponernos las dimensiones, ¿no? Para hacer un análisis preliminar y después vamos haciendo las verificaciones, cumple o no cumple, y este es mi diseño definitivo. Entonces, comencemos diciendo que diseñar es poner las dimensiones a una determinada sección. ¿Qué tiene de diferente con el análisis? En el análisis yo ya tengo la sección definida, ya tengo las dimensiones de esa sección y yo tengo que determinar aquí los esfuerzos que se producen en esas secciones que ya tienen ciertas dimensiones, si tengo que determinar esfuerzos tanto en acero como en hormigón, y tengo que hacer las verificaciones. Este análisis se supone que es una operación más sencilla que dimensionar, porque como les digo, nuestro dato de entrada en el análisis son ya las secciones, propiamente, ¿no? Las dimensiones de la sección. Entonces, teniendo unas dimensiones, yo parto de esas y hago mis verificaciones, ¿no? Pero, ¿qué pasa en la práctica, ya en la vida real? Eh, Obviamente nosotros, si nos dice, a ver, por favor, ingeniero, diseñe esta edificación, pues el cliente no nos dice, a ver, yo quiero, verá, las columnas van a ser de 50 por 50 y las vigas van a ser de 30 por 50. O sea, eso no nos dice el cliente, sino dice, pues, bueno, usted es el profesional y usted tiene que saber cuánto tiene que medir las columnas, si van a ser varias columnas de diferentes tamaños, vigas de diferentes tamaños, de peraltes, anchos. O sea, es el profesional el encargado entre el arquitecto y el ingeniero son los encargados de dar esas dimensiones a los elementos. ¿Ok? Entonces, en la vida real, nosotros entramos con un predimensionamiento, es decir, como yo les decía hace unos minutos, que decimos, pues bueno, voy a poner en mi primer tanteo, en, en mi primera adivinación, eh, voy a poner estas medidas, ¿no? Y después hago el análisis con esas dimensiones que yo he puesto, hago el análisis de los esfuerzos que se introducen en la sección debido a las cargas externas y también cargas propias, que en este caso, además de las cargas que nosotros conocemos, las externas, que afectan a la edificación, también tenemos la intervención del preesfuerzo. Entonces, que es otro análisis también.
Ok, entonces entre el diseño y el análisis, pues estamos aquí nosotros haciendo un balance, ¿no? Entro con ciertas dimensiones, verifico, si me da la verificación, ok, sigo con las secciones. También verifico si estoy sobredimensionando, cambio secciones, otra vez vuelvo a hacer el análisis, diseño, hasta llegar a la parte final. Entonces, pues, habiendo dicho esto, nosotros en esta unidad vamos a suponer que, o sea, no tenemos que inventarnos ninguna medida, ¿no? Vamos a trabajar con ejercicios en los que ya sabemos cuáles son las dimensiones. Lo que vamos a hacer es analizar los esfuerzos conociendo las secciones de los elementos. Entonces, eso era el preámbulo para decirles cuál sería la diferencia y qué es lo que vamos a tratar en esta unidad. ¿Ok? Ahora, hablando del preesfuerzo, propiamente dicho, sabemos que el preesfuerzo eh, actúa en forma de tensión en el cable porque lo estiramos y después ese preesfuerzo que está en tensión, yo lo transfiero hacia el hormigón en forma de compresión. ¿Ok? En el pretensado, cuando corto los cables, en el posttensado, cuando voy dando con el gato la tensión a los cables y esta es transferida a través de los anclajes al, al hormigón. Entonces, cuando analizamos el preesfuerzo, siempre los vamos a calcular a través de la teoría elástica. ¿Qué es la teoría elástica? Pues simplemente que el esfuerzo es proporcional a la deformación del elemento. ¿Cómo encuentran esa proporcionalidad de estos dos parámetros? A través del módulo de elasticidad. ¿Okay? ¿Qué me dice aquí? Si el preesfuerzo F o P, como está aquí en el gráfico, F o P se aplica en el centroide de la sección, puede ser un caso, cuando yo lo aplico, y si la sección está suficientemente lejos de la aplicación del preesfuerzo, se aplica el principio de Saint-Venant, que es esfuerzo unitario en el hormigón es uniforme a lo largo de la sección. ¿Qué quiere decir esto? Es lo que veníamos nosotros aplicando aquí. El esfuerzo es igual a fuerza sobre área. ¿Y qué me dice el principio de Saint-Venant? Me dice, yo tengo la aplicación aquí, toda esta es mi sección, perdón, mi elemento. Todo este es mi elemento, ¿no? Ya me fui mucho. Y yo le aplico cierta fuerza axial, ¿no? ¿Qué pasa en la zona donde yo estoy aplicando ese esfuerzo axial o esa fuerza de tipo axial? ¿Qué pasa en estas zonas? Yo no podría tener en estas zonas una distribución de esfuerzos uniforme como F sobre A. ¿Por qué? Porque la distribución de esfuerzos va a ser como vemos aquí, ¿ok? Obviamente, en el sector que yo estoy aplicando esta fuerza axial, es donde yo voy a tener mayores niveles de esfuerzo. Y mientras más me alejo de este punto hacia acá hacia acá abajo, el esfuerzo va a disminuir. Esto pasa en la zona que tenemos en los extremos. Es por eso que hasta el momento siempre hemos hablado de calcule el esfuerzo en el centro de la luz, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa en el centro de la luz y qué es lo que dice el principio de Saint-Venant? Que si yo tengo una fuerza, esta fuerza P, aplicada lo suficientemente lejos, llega a un punto en que yo puedo tomar en consideración que la distribución de esfuerzos es uniforme, que es lo que hemos venido aplicando, la fuerza sobre el área. Se va a cumplir en los sectores donde estamos más lejos. Por ejemplo, si tenemos un elemento que está tensado por los dos lados, donde esperaría yo tener una sección uniforme, obviamente va a ser
en la mitad. Es por eso que todo, de ahora en adelante, todo lo que consideremos como F sobre A, como una distribución uniforme de esfuerzos, no va a ser precisamente en la zona de los extremos, porque en los extremos vamos a tener otro fenómeno debido a esta aplicación de esfuerzos de manera puntual. Para diferente, obviamente, que yo tendría la aplicación de esfuerzos así, ¿no? Ahí sí sería más o menos uniforme. Listo. Entonces, aquí vemos en esta formulación de acá abajo, es el esfuerzo de compresión producido en el hormigón, ¿no? Y ya conocemos más o menos de estas formulaciones que las habíamos deducido en la parte del acortamiento elástico del hormigón, ¿no? Ya estamos habituados a este factor N, que es la relación modular entre los materiales, ¿no? Y que podemos simplificar de alguna manera poniendo la fuerza inicial sobre el área total, ¿ok? Porque recordemos que nuestro elemento de hormigón preesforzado, la sección es una combinación entre hormigón y entre acero, ¿sí? Entonces tenemos un área de hormigón, tenemos un área de acero, pero que están correlacionados a través de este factor, de esta relación modular, ¿sí? Ojo, esto es en el hormigón. Y el esfuerzo inducido en el acero, cuando ya está hecha la transferencia del preesfuerzo, fíjense que aquí hablamos de delta Fs, que era como, esta es la pérdida, ¿no? Entonces aquí me dice, representa la reducción inmediata del preesfuerzo, pérdida por acortamiento elástico, ¿ya? En el acero como resultado de la transferencia. Entonces aquí es igual a esto, y esto también ya lo habíamos visto. Ay, perdón. Este es igual al producto entre el módulo, la relación modular y el esfuerzo que tiene el hormigón, ¿sí? Y que, pues, si ya no somos estrictos en el cálculo de las áreas, podríamos tener algo como esto, ¿no? Donde ya tenemos una combinación de las áreas tanto del hormigón como del acero, ¿sí? ¿Cuál es la práctica común que se realiza para determinar las pérdidas? Es que pues no utilizamos el área total, sino que para facilidad, para un cálculo rápido, pues simplemente se utiliza el área de hormigón, ¿sí? Descontando el área de acero, de la sección gruesa, ¿sí? Ahora, em, teóricamente dice, todas las pérdidas deberían calcularse con la sección transformada. Y esto yo ya les había anticipado un poquito acerca de la sección transformada y que imagino que ustedes ya la vieron en alguna materia como resistencia. No se me ocurre otra materia que la puedan ver, sino resistencia de materiales o sino la equivalente, la mecánica de sólidos. Okay. Sección transformada es cuando nosotros tenemos en un elemento, en una sección de un elemento, tenemos dos o más materiales diferentes, o sea, tienen diferentes propiedades. En nuestro caso, pues tenemos el, el hormigón y el acero. Entonces, ¿qué hago con la sección transformada? Transformo uno de los materiales, y de ahí el nombre, transformo uno de los materiales, sea el hormigón o el acero, lo convierto al otro. En la mayoría de los casos lo que se hace es convertir el acero en hormigón, ¿no? Teóricamente, obviamente. Y cuando yo hago esa transformación, tengo la sección total y puedo determinar los esfuerzos porque obviamente la sección está respondiendo con sus dos materiales, es decir, no son independientes uno del otro.
Eso en el caso de que, por ejemplo, nosotros en presforzado tengamos adherencia de materiales. Quiere decir que si yo tengo post-tensado, el ducto deberá estar inyectado, ¿no? Con mortero. O en el pretensado ya tengo ya una adherencia directa. Entonces yo debo calcular con la sección transformada todos los esfuerzos porque es el acero y el hormigón son los que están actuando para contrarrestar los esfuerzos que ocasionan cargas exteriores y el mismo preesfuerzo. ¿Sí? Esto no es una práctica tan común, pero teóricamente es correcto. La práctica común es que pues, nosotros despreciamos un poco que la sección actúa con el acero y con el hormigón, sino más bien tomamos casi siempre la sección gruesa o también tomamos únicamente la sección, la parte del hormigón. Y en otros casos, en la práctica también se asume un porcentaje de pérdida aproximado. Es decir, ya en base a la experiencia de tal vez tengo luces en una edificación de 7 metros y en otra edificación también tengo luces de 7 metros, entonces ya sé que mis vigas van a tener una pérdida total de un 18%, entonces yo lo pongo así, lo voy poniendo en los cálculos, mientras no sea un caso mm, muy alejado de lo que yo ya conozco. Ese es también otro criterio que se puede adoptar imponiendo ya un valor de pérdida. O que en los cálculos nosotros podamos utilizar la sección gruesa, la sección únicamente de hormigón o la sección transformada. ¿Sí? Para que una sección en la que el esfuerzo se aplica con una excentricidad E, existen dos componentes. ¿Sí? Esto no es nuevo, esto ya lo habíamos estudiado en las teorías del hormigón. Nosotros cuando tenemos, es diferente que el cable pues, esté justamente puesto en el eje neutro de la sección, que sea concéntrico, a que el cable tenga cierto desplazamiento con respecto al eje neutro, como es la mayoría de los casos de los elementos post-tensados, en el que vamos a encontrar más o menos esto, ¿no? Que el cable tiene cierto desplazamiento, generalmente parabólico, para ayudar en esta parte de contrarrestar los esfuerzos, ¿no? La forma que tiene el cable. Y ya lo vamos a ver en la parte del núcleo, no les quiero confundir, solamente quiero decirles que lo más común en postensado es que el cable no esté recto, ¿sí? Listo. Ahora, cuando tenemos excentricidad, tenemos dos componentes. La fuerza concéntrica en el centroide, o sea, es decir, esta fuerza F, me voy a pasar al gráfico de al lado. Esta fuerza es la que está actuando en realidad, ¿no? ¿Cómo descompongo esa fuerza? La descompongo aplicando un F que está concéntrico y además también le tengo que aplicar un momento, ¿no? Por la excentricidad, que en este caso tendría que ser un momento así, ¿no? Un momento. Entonces, esto ya lo conocíamos nosotros. Este momento es igual a F sobre Y dividido para la inercia. En este caso, estas dos fuerzas, estas dos acciones, este es F sobre A que actúa concéntricamente y este es el momento que se genera por la excentricidad del cable. Eso también lo conocemos perfectamente. ¿Sí? Ahora, antes de entrar al ejercicio, vamos a ver algo importante acerca de la sección transformada o cómo se calcula la sección transformada. A ver, listo. A ver.
vamos a iniciar diciendo que ok. Ok. ¿Qué es la sección transformada? Nos sirve para calcular esfuerzos, fuerzas, deformaciones unitarias cuando tenemos combinación de materiales en una misma sección. Entonces, digamos que nosotros tenemos una sección en que tenemos la combinación de hormigón y de acero. Entonces tengo aquí y tengo, y lo voy a llamar AS, a esto, y al otro lo voy a llamar AC. O sea, toda esta parte que está aquí lo voy a sombrear, excepto esta parte roja, es la que conforma AC, ¿no? El área del hormigón. ¿Esto a qué va a ser igual? Sería a la sección misma. Aquí me quedaría, digamos, como representación un huequito, un orificio ahí que está siendo ocupado por el acero, más si yo quiero transformar, voy a tener que usar una sección transformada o un área transformada del acero. Entonces, este es AC, ¿no? Y esto es acero transformado. Es decir, que el acero se transformó en hormigón para nosotros poder calcular la sección transformada. ¿Sí? Y esto va a ser igual a un área completa más una partecita que le tiene que añadirse por efectos de esta sección transformada, del acero transformado. Entonces esto lo voy a poner aquí en rojo y esto aquí también en rojo. Entonces, aquí es igual, por ejemplo, la parte de hormigón va a ser igual al área bruta, que sería, por ejemplo, en este caso rectangular, base por altura, es todo el área de la sección, el área bruta, menos el área de acero. ¿A qué va a ser igual? La parte del área del acero transformado va a ser igual a N, que es la relación o la razón modular, por AS. Y esto va a ser igual, esta sección, toda la sección, porque esto es AG, voy a ponerle de otro color, AG sería todo esto, ¿no? Así. Entonces, esto sería igual a N menos 1 por AS. Okay. ¿Cómo llegamos nosotros a esto? Vamos a aplicar esto en el rango elástico. Y además de elástico lineal, ¿no? Que me dice que los esfuerzos en la zona, en la misma zona de donde está el acero y el hormigón son iguales. Ya, los esfuerzos en las fibras que están en contacto el acero con el hormigón, los esfuerzos son iguales. Si yo tengo que estos esfuerzos son iguales, las deformaciones son iguales. ¿Sí?
Si las deformaciones son iguales, yo puedo aplicar lo siguiente, ¿no? A través de la ley de Hooke. Tengo esto, ¿ok? Porque estoy trabajando en el rango elástico lineal. Y si yo tengo esto, si despejo Fs, voy a tener Fc por ES sobre EC. Entonces, de aquí viene lo que ya habíamos nosotros deducido anteriormente, que Fs es igual a N por Fc. Porque exactamente esta relación ES sobre EC es de N, es la razón modular. ¿Sí? Ahora, nosotros a través de nuestra sección podemos hacer un equilibrio de fuerzas, tanto la fuerza que tiene que soportar el hormigón como la fuerza que tiene que soportar el acero. ¿Sí? Un equilibrio de fuerzas. Entonces, puedo decir que la fuerza total va a ser la fuerza que da la parte del hormigón que actúa en la sección. La fuerza externa tiene que ser tomada por una porción por el hormigón y otra porción tiene que ser soportada por el acero. ¿Sí? Entonces, Fc, yo conozco que como estoy trabajando con esfuerzos axiales, Fc, la parte del hormigón, va a ser igual al área de acero por, perdón, al área de hormigón por el esfuerzo del hormigón, ¿sí? Es lo que estábamos viendo anteriormente, que F es igual a F sobre A, ¿no? El esfuerzo es igual a fuerza sobre A. Aquí únicamente estoy despejando, F es igual a esfuerzo por área, ¿sí? Y la parte que toma el acero va a ser lo mismo, ¿no? El mismo concepto, por Fs. Ahora, ojo aquí, podemos hacer una sustitución de este Fs que hemos encontrado en el rango elástico lineal cuando hacemos una compatibilidad de deformaciones y lo puedo reemplazar aquí. Entonces tengo AC por FC más AS por N por FC. ¿Sí? Y aquí lo que yo puedo hacer también, que veo en común en los dos términos que tengo, es FC, ¿no? Entonces aquí puedo poner FC, factor común, AC más N por AS. ¿Sí? Entonces aquí recordemos que AC va a ser igual a la sección bruta menos el área de acero. ¿Sí? Y así yo puedo entrar con la formulación de la siguiente manera. Pongo FC por. Entonces sustituyo AC. Entonces va a ser el área bruta menos el área de acero más N por AS. Y tengo por último que yo puedo agrupar los términos dentro del paréntesis, los términos de AS. Entonces sigo teniendo FC aquí afuera, pero tengo AG más N menos 1 por AS por FC. Ah, no, ya está FC. Sí. Listo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La fuerza axial total exterior es igual a un esfuerzo que se realiza en una de las fibras del hormigón multiplicada por un área, porque esta a la final es un área, ¿no es cierto? Pero ¿qué representa esa área? Me dice el área bruta más
una porción del área de acero, pero transformado. Entonces, si nosotros vemos aquí, este de aquí, este término, representa esto, ¿no? Es del AG, que yo lo tengo señalado en verde, y esta porción N-1 por AS representará las, las los dos bloquecitos que salen a cada lado de la sección por la parte del acero transformado a hormigón, ¿ok? Entonces, de eso se trata la sección transformada. Entonces, aquí, a través de esto con AG que tenemos aquí y de la sección transformada de acero, nosotros podemos hacer un cálculo más refinado de los esfuerzos que están ocurriendo realmente en nuestra sección, combinando los dos materiales, no dejando que únicamente trabaje el hormigón o lo tome el acero o lo tomamos aproximadamente nada más con el área bruta, sino que ya estamos diciendo que los dos materiales trabajan en conjunto. ¿Ok? Hasta aquí vamos a dejar la clase y en la siguiente vamos a hacer el ejercicio que estaba planteado. Si tienen alguna duda de esto, pueden comunicar o si no, ya la siguiente clase lo podemos despejar. Que tengan una buena tarde. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Hasta gracias. luego. Hasta luego, gracias.